Regresamos a Foro Colegial, hoy discutiendo el tema de la crisis alimentaria con el doctor John Fernández Van Cliff, decano de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. Decano, me mencionaba en el segmento anterior que otro de los factores es que el costo de producción de alimentos de Puerto Rico es muy alto. ¿Qué se puede hacer para tratar de aminorar esos costos? Estamos viendo mayor cantidad, uno de los precios, uno de los costos más críticos que hay ahora mismo es el fertilizante. El fertilizante ha subido casi en un 400% su costo, que es la base, una de las bases fundamentales de la producción agrícola. Pues estamos buscando alternativas. La estación experimental, por ejemplo, hace investigación para buscar alternativas para fertilizar los cultivos, utilizando composta, utilizando productos de desperdicio, de que de otra manera se contaminan, pues pueden ser procesados para usarlos como fertilizantes, buscando eficiencia en la producción, buscando eficiencia en el mercadeo. O sea, realmente nosotros podemos competir bajo las mismas condiciones si buscamos innovación y si buscamos nuevas vías de producción. El problema que tenemos nosotros es que competimos contra países de Centroamérica y del Caribe que no tienen los requisitos nuestros de calidad, que no tienen los requisitos de rigurosidad de producción, de la seguridad de los alimentos, donde no tienen un salario mínimo federal, que aquí a mano de obra se le paga $7.25 la hora, que eso es lo que le pagan quizás en un día a otros, en otros países donde se producen los alimentos que consumimos nosotros. O sea que tenemos que ser un poquito más eficientes, eso es lo más importante. Y buscar, obviamente, donde no hay competencia, buscar ayuda, que nos den la ayuda el subsidio salarial es bien importante en nuestra producción agrícola, y eso debe seguir. Y quizás los otros incentivos deben ser quizás vistos de otra manera o vistos de una manera que puedan ser mejor utilizados por el agricultor. Yo entiendo que es importante todo eso porque aunque seamos lo más eficientes en producir alimentos, aún así va a ser un poquito difícil competir. Nos mencionaba usted anteriormente que aquí podemos producir carne y nos mencionó arroz. Ciertamente no hemos visto muchas cosechas de arroz en Puerto Rico. ¿Qué habría que hacer para que tuviéramos esa producción? El arroz es una producción agrícola de grandes escalas. Requiere grandes cantidades de terreno y más que terreno requiere grandes cantidades de agua. Aquí se ha dado y se sigue dando buenas cosechas de arroz. En la estación experimental de Lajas, nosotros tenemos 18 hectáreas de arroz experimental y hemos cultivado el arroz muy eficientemente. En el área de Arecibo se dio en el pasado también siembras de arroz y se hizo se invirtió en una infraestructura de un molino. Cuando se dio una crisis de arroz hace 20 años, se probó que se podía producir arroz en Puerto Rico, pero la crisis esa crisis de arroz se superó y se olvidó el cultivo de arroz, como pasa, porque el arroz que se traía de afuera era más barato que el arroz que se producía en Puerto Rico. Pero es un cultivo de mucha intensidad, es un cultivo que requiere grandes cantidades de agua, que es otro de los preciados recursos nuestros que está en peligro. Pero el terreno que se necesita y el agua, pues lo hace un poco difícil, lo hace un poco caro. Pero se podría hacer, y usted como decano de un colegio de ciencias agrícolas, ¿qué recomendaciones daría a futuros empresarios, agroempresarios que quisieran quizás tomar en consideración el arroz? El arroz, como dije, lo que hay es que partir de la tecnología. El futuro egresado de ciencias agrícolas es una persona muy bien preparada, que debe saber producir eficientemente. Yo creo que a partir de una buena genética, de semillas de buena genética, a partir de unas buenas prácticas de cultivo, pues debe saber producir muy bien. Nos tenemos que ir a otra pausa en su espacio de Foro Colegial. Cuando regresemos hablaremos de qué podemos hacer nosotros a nivel individual y familiar para evitar esta crisis alimentaria. No se retire, por favor.